Hola, bueno, espero que estés muy bien y en otro nuevo encuentro de inteligencia artificial para recursos humanos. Hoy vamos a profundizar en algunas herramientas, prompts, ideas que tienen que ver con la acción y las tareas de recruiting. Como hemos visto en vídeos anteriores, vamos a hacer una presentación donde les voy a contar las cuestiones que creo que son principales en función de lo que trabajo con muchos clientes y con muchas personas de recursos humanos y que estuvimos conversando en los últimos tiempos, pero sabiendo que podemos tener un encuentro en vivo en algún momento pronto, que te hagas todas las preguntas, anotes todo, dudas, preguntas, consultas, cosas en las que quieras profundizar y entonces todo lo que sea complementario a esta presentación podemos verlo en ese encuentro en vivo. Y si hay muchas consultas o hay interés en algún tema en particular, profundizaremos en algún video en el futuro. Así que, sin más, compartirte algunas ideas que son bien interesantes de por qué la inteligencia artificial, ¿no? Para recruiting. Como vimos anteriormente, pero lo refresco y voy a refrescar algunas cosas que creo que son súper interesantes, es tener en cuenta que la inteligencia artificial la podemos aprovechar y la podemos utilizar en todo el proceso de recruiting, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos es en entender cómo se puede utilizar en cada uno de esos procesos y cómo se hace. Así que ahí en pantalla seguramente tienen que está la presentación, pero también podemos ver en unos minutos más el ChatGPT. Vamos a hacer ejemplos y ejercicios desde ahí. Vamos a ver aplicaciones para que ustedes vean cómo se puede utilizar. Entonces, ¿en qué vamos a profundizar? En casos, en beneficios, en retos. ¿Qué retos nos representa la inteligencia artificial en recruiting? ¿Qué aplicaciones clave? Y cómo buscar más aplicaciones y más ideas para todo el tiempo estar innovando, ¿no? En este proceso. ¿Se acuerdan que habíamos visto, y si los que no vieron todavía ese video, porque a lo mejor los ven saltados, pero que recuerden la importancia de tener en cuenta que cuando usamos inteligencia artificial, la podemos usar de tres maneras principales. La primera es que nos asista. Entonces, si nosotros venimos haciendo ciertos procesos de recruiting, ¿cómo vamos a poder incorporar a la inteligencia artificial para que nos asista en esas tareas que ya hacemos? Otra alternativa es utilizarlos como un asesor o una asesora para el proceso de recruiting. Entonces, que no solo que me ayude en lo que yo ya hago, sino que me recomiende cómo mejorar el proceso, cómo hacer determinadas cuestiones, cómo mejorar lo que vengo haciendo, ¿no? Como gran experta, ¿no? de información de recursos humanos, pero teniendo en cuenta que el ChatGPT es un chat genérico y no va a ser específico de recursos humanos, que si nos queremos que nos asesore como experto, bueno, vamos a tener que usar algunas plataformas como Versing, después yo les voy a compartir igual todos los links y demás, donde se encargaron de poner en un agente asesor de inteligencia artificial para recursos humanos 50 años de experiencia, información, datos, metodologías, para que el asesoramiento sea preciso y no sea lo que le parece, ¿no? O lo que se inventa el chat, que a veces está buenísimo, pero tenemos que tener cuidado que no justo no nos haya dado una alucinación. Y la tercera manera de usar la inteligencia artificial también para recruiting es que la inteligencia artificial haga lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si tenemos que filtrar currículums, que sea la inteligencia artificial que la haga y no nosotros leyendo como hasta ahora todos los currículums. Entonces, esas son las tres maneras, que me asista, que me asesore, que haga la tarea efectivamente. Digo, para tenerlo en cuenta, ¿no? Y recordar la mirada que tenemos que hacer de esta cuestión. Entonces,
Aquí lo que hice fue ponerles un proceso de recruiting. Es un ejemplo, a lo mejor ustedes tienen pasos distintos, a lo mejor tienen más pasos, a lo mejor tienen menos, a lo mejor los ordenan de manera diferente, pero tomé este proceso de recruiting como un ejemplo de ver, bueno, si el primer paso es relevar la posición con el área, bueno, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con la inteligencia artificial en particular para eso, ¿no? Desde relevamiento de la posición, publicación, ¿no? De la búsqueda y atracción de candidatos, ya sea que lo hagamos internamente o externamente, cómo vamos a recibir los currículums y preseleccionarlos, cómo vamos a hacer las entrevistas, cómo vamos a evaluar los resultados de la entrevista, cómo vamos a hacer la selección efectivamente, como ese análisis final, y cómo vamos a chequear referencias de esa persona candidata. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué oferta le vamos a hacer? ¿Cómo se la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a negociar? ¿No? ¿Qué margen de negociación tenemos si la persona no acepta la oferta tal cual y nos pide otros beneficios? Y cómo vamos a hacer la confirmación del ingreso, ¿no? Si le vamos a hacer un envío de oferta formal por escrito y demás. Cada uno de estos pasos puede ser hechos por la inteligencia artificial en mayor o menor medida, parte del proceso, todo el proceso y con alguno de los formatos que les mencionaba recién, ¿no? Que me haga toda la tarea, que me asista o que me asesore en cualquiera de estos pasos. Entonces, para los que están más familiarizados con el ChatGPT, lo que les recomiendo es que se tomen el tiempo de justamente pedirle inicialmente ideas de ¿cómo me recomendás hacer el proceso de relevamiento de información con la línea, con los líderes, para una posición determinada? Esta puede ser una pregunta inicial. Otra pregunta puede ser, yo tengo este proceso de relevamiento de la posición y estamos demorando mucho, o nunca es preciso, o una vez que lanzamos la publicación, nos damos cuenta que al relevamiento le faltaron ciertos aspectos. Ayúdame a mejorarlo, ayúdame a eficientizar este proceso, ayúdame a cómo pedirle la información a la línea o al líder, ¿no? Entonces, esas ya son preguntas iniciales que ustedes le pueden hacer al ChatGPT, pero con cada una de estas pautas. Entonces, preguntarle como si no tuvieran nada y no supieran nada, así les da cosas de cero, y pedirle que les mejore lo que ya tienen, con algún objetivo en concreto, ¿no? No le pongan, no sé, me gustaría mejorar, tengo este proceso y me gustaría mejorarlo. Los va a poder ayudar y les va a poder decir cosas interesantes, pero mejor ponerle concreto qué objetivo les gustaría mejor, alcanzar. Mejorar en X puntos la experiencia del usuario, realizar el proceso en menos tiempo, ¿no? Generarle más creatividad al proceso. Bueno, a lo mejor ese relevamiento de la posición que a lo mejor ustedes hacían conversando con un líder, hoy se puede hacer por WhatsApp y después le ponen a la inteligencia artificial los audios que le manda ese líder para que solo la inteligencia artificial, el ChatGPT o cualquier otra que usen, que ahora vamos a ver en detalle, les haga el resumen de la posición que el líder quiere tener. Y a lo mejor hasta que les haga recomendaciones de qué agregar en base a esos audios y esas conversaciones que analiza, ¿no? Como para ir metiéndonos, ir viendo de a poco en todo lo que nos puede ayudar. Entonces, algunas funcionalidades de la inteligencia artificial en recruiting, esto lo revisamos por si alguien nunca tuvo contacto con la inteligencia artificial en cada una de estas partes del proceso, para que vayan imaginando, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Entonces, con respecto al relevamiento de la posición, más allá de ayudarnos a redactar y optimizar esas descripciones de puestos, que sería una funcionalidad muy básica y que ya sabemos que nos ayuda a redactar o a mejorar lo que escribimos, puede ser hacer predicciones sobre necesidades de puestos a cubrir. Y ahí nuevamente, ChatGPT o la herramienta que ustedes tengan en su organización, pueden ponerle concretamente, tenemos todas estas posiciones, estamos logrando estos resultados y la compañía necesita lograr estos otros resultados en tanto tiempo.
Bueno, ¿cómo me recomendás crecer el equipo? Por ejemplo, cosas que a lo mejor antes ni preguntábamos. Después, para la publicación, ¿no? de las búsquedas laborales, por ejemplo, le pueden pedir que los ayude a detectar sesgos, ¿no? Es decir, los candidatos, y a lo mejor podemos decir las personas candidatas, ¿no? Luego, hacer recomendaciones, ¿no? En cuanto a qué tipo de candidato sería interesante. Entonces, en función de eso, escribo un texto para ese perfil. Selecciono por dónde los voy a ir a buscar. No me quedo solo con mi plataforma o con LinkedIn únicamente, sino si mi público target que me ayudó a identificar la inteligencia artificial usa TikTok, ¿por qué no publicar en TikTok? ¿Se entiende? Ahora, una vez que recibimos y la gente se va postulando, bueno, sirve para hacer filtrado de currículums, ¿no? Y perfiles de candidatos. Sirve para empezar a hacer evaluaciones de eso que voy recibiendo. Sirve para también hacer esa preselección. A veces es recibo y hago el screening, ¿no? Y hago esa preselección que antes hacía telefónicamente, ahora a lo mejor lo hago con un chatbot conversacional en el que las personas van conversando con el chat y el chat va evaluando si se ajusta a perfil, si se ajusta a valores esa persona y demás, y nos pueden ir dando resultados. Pero podemos ir más allá, podemos empezar a hacer análisis de competencias y habilidades, podemos utilizar para hacer evaluaciones directamente desde ese chat conversacional, ¿no? Y podemos hacer esta predicción de éxito, también le podemos pedir. En base a lo que conversaste con esta persona, ¿qué predicciones de éxito y de compatibilidad cultural encuentras? Y que les haga una escala también, ¿no? De quién más, quién menos y demás. Los que tengan herramientas, pero vuelta, ahora las vamos a ver, los que tengan herramientas ya compradas, seguramente gran parte de estas actividades la hacen, los que tengan digitalizada el área de recursos humanos, los que no y no pueden acceder a esas herramientas digitalizadas, de vuelta al ChatGPT. Suben un audio o suben la transcripción de una conversación que puede ser igual personalizada si no tienen un chatbot de conversación, la suben al ChatGPT y le piden que les haga el análisis de esa conversación en particular. O pueden subir varias transcripciones de conversaciones a la vez y pedirles que les haga la comparativa, ¿no? Entonces suben el archivo y le piden que haga esas comparaciones. Y luego también hay herramientas para, ¿no? Programar entrevistas, programar las evaluaciones de manera digitalizada. Después, los que quieran, si quieren ver, quieren más detalles, más información, yo les dejé dos fuentes específicas bien interesantes, por ejemplo, de Google y de Microsoft, de qué dicen ellos de en qué usar la inteligencia artificial en el proceso de recruiting. Si son usuarios un poquito avanzados de recruiting, podemos hacer en el encuentro en vivo una profundización, porque si entran a cualquiera de los enlaces de Google o de Microsoft, van a ver que todo lo que recomiendan es muy básico. El tema es que la mayoría de ustedes y de la gente con la que conversamos todo el tiempo no están haciendo todavía lo básico. Entonces, si ustedes leen esas fuentes y dicen, sí, sí, esto es obvio, pero no importa que sea obvio, importa que lo estén haciendo o no. Entonces, si lo que ven en Google o en Microsoft o en esta presentación que les estoy mostrando les parece básico, úsenla como un checklist de si lo estoy haciendo o no. ¿Se entiende? Eso es lo importante de toda esta parte. Bueno, la parte de selección y referencias, obviamente, se puede entrar más en detalle de cuando hacen la selección, de que empieza a comparar de la terna que eligieron o de los candidatos o las candidatas que eligieron, cómo correlaciona con el equipo que ya tienen, ¿no? Si hicieron algún test de evaluación, alguna evaluación de personalidad o de compatibilidad para la conformación de equipos, se les puede pedir que haga esa comparación, ¿no? Y este análisis e informes más profundos. Y después, obviamente, en el momento de hacer la oferta por escrito, la negociación y demás, se le puede, por supuesto, automatizar gran parte de todo ese proceso. Ahora, para mí, lo importante a tener en cuenta acá, como otra reflexión, para que después vayamos a tocar herramientas, tiene que ver con
Si automatizo lo que ya tengo, ese proceso que les mostraba recién, o ya que vamos a repensar gracias a estas herramientas, no nos conviene transformar el proceso. Y cuando digo transformar el proceso de recruiting, en vez de a pedirle ayuda para cada una de las partes, como vimos recién, ¿por qué no lo cambiamos totalmente? Que es un desafío que algunos y algunas podrán hacer y otros no. Entonces, fundamental que ustedes piensen y analicen al interior de su organización si prefieren ir usando inteligencia artificial en alguno de los puntos que les mostré del proceso de recruiting, mientras van pensando en cómo transformarlo completamente. Y cuando digo transformarlo completamente, puede ser decidir, por ejemplo, tener solo un chat con inteligencia artificial que haga todo el proceso de conversar con las personas y sacar de esa conversación la información relevante y que a nosotros nos la ordene de una manera que nos sirva y ni siquiera pedirle a la persona que complete un currículum. Que no tenga que entrar al sitio de LinkedIn, al sitio de usted y completar el currículum. Que de la conversación con el chat de inteligencia artificial, solo la inteligencia artificial me haga los reportes y los informes. Y yo no le pedí el currículum a la gente y no lo molesto. Y ustedes saben que los jóvenes, además, con su impaciencia, no les gusta y no les parece y se cansan, ¿no? Entonces, así no me pierdo el talento y no pierdo que usen su tiempo en cosas que no me van a servir, ¿no? Hoy justo conversaba con una persona que hace muchísimos años hace recruiting y me dice, al final ni miramos el currículum. Ella me decía, yo lo que miro es solo en las empresas en las que trabajó y en las posiciones en las que trabajó, porque eso ya me da tanta información del tipo de profesional que, bueno, todo lo demás ni lo miro. Lo hago, pregunto y repregunto todo lo demás en entrevista. Entonces, a lo mejor transformo la entrevista y nada más, pero a lo mejor puedo transformar todo el proceso directamente y hacer algo innovador, ¿no? A lo mejor le puedo dar a escuchar a la persona que se va a postular la conversación que tuve con ese líder al relevar la posición para que me diga qué piensa, qué puede hacer para ayudar a ese líder con todo lo que necesita, ¿no? Y a lo mejor empezamos desde un lugar completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, potenciamos la experiencia, la cambiamos totalmente, teniendo en cuenta que el principal dolor de ustedes y de las personas candidatas. De las personas candidatas tener que hacer la búsqueda, completar esos formularios que ustedes les dan. Y por otro lado, para ustedes sabemos que es difícil el relevamiento de la posición, sabemos que es difícil recibir currículums y analizarlos y ordenarlos. Bueno, evitamos los dos dolores mayores a las dos partes. Entonces, bueno, vamos a seguir imaginando y viendo cómo lo hacemos. Pero esa es la mentalidad de transformación a la que nos tiene que llevar la inteligencia artificial. Realmente a cambiar todos los procesos buscando la mejora de la experiencia y la eliminación de los dolores que teníamos en el pasado, ¿no? Em, entonces, bueno, acá para sumar esos ejemplos de innovación, que de vuelta, a lo mejor no es en todo el proceso como les conté recién, pero sí es en parte de los procesos. Entonces, ¿qué nos puede hacer la automatización y la inteligencia artificial? Por ejemplo, dar feedback en tiempo real a ustedes mientras van haciendo entrevistas. Si hacen una entrevista en línea, pues se pueden poner un agente que lo que haga es, mientras el candidato o la candidata va respondiendo, el sistema les va diciendo a ustedes ciertas cuestiones que va viendo en la persona candidata y les puede recomendar a ustedes, ahora pregúntale esto, ahora si quieres saber tal cosa, pregúntale así, ahora tirale este ejemplo o dale este ejercicio para hacer. Y eso se puede hacer con inteligencia artificial. Eso hay algunos sistemas que se los permiten hacer automáticos y otros que van a tener que pedirle a las áreas de tecnología que les desarrollen o les transformen alguna tecnología como Voice Analytics o Speech Analytics para que les permita hacer esto en tiempo real.
Em, También si la entrevista está grabada, lo que permite hacer la inteligencia artificial es analizar el tono, las expresiones, el lenguaje corporal, saber si la persona está nerviosa o no, ¿no? Identificando bien si cuando hablamos de algo relacionado con nuestra cultura, en la cara, en el rostro, se transmite afinidad o no, ¿no? Y después, obviamente, también la podemos usar para hacer estos match inteligentes, em, teniendo en cuenta ciertas cuestiones que a lo mejor en el pasado no las analizábamos, ¿no? Es decir, de vuelta, cómo la gente que se está postulando correlaciona con valores, con cultura, con evaluaciones de desempeño, con perfiles de personas que ya están trabajando en la organización, ¿no? Y que podrían sumarse y nos podría dar información rica y relevante para ver si tiene que conformar el equipo y el equipo ya es bueno, no sé, en comunicación, en implementación, pero necesita alguien que le ponga el humor al equipo, saber automáticamente con el análisis de la inteligencia artificial de las caras y de las emociones, si esto es posible, ¿no? Y cualquier otra evaluación que ustedes quieran hacer. Lo otro es la predicción de éxito y de rotación, que esto ustedes tenían sus parámetros y sus maneras de mirarlo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, cómo los modelos predictivos nos permiten, ¿no?, anticipar desempeño, riesgos de rotación, riesgos de dejar la compañía en menos de determinado tiempo. Entonces ustedes van poniendo esos parámetros y demás. De vuelta, si no tienen equipos de tecnología, si no tienen los recursos, se lo preguntan a la inteligencia artificial. Pueden preguntar de vuelta desde un genérico, ¿cuál es el tiempo medio en el que se quedan las personas de tal edad y tal edad, con tal profesión, en tal industria, en tal país? Es muy probable que no tengan la información tan detallada, pero que a lo mejor les dé una pauta, ¿no?, de cuál es el rango. Si tienen la información interna, buenísimo, muchísimo mejor. Entonces le dicen, sabiendo que el tiempo de permanencia en nuestra organización es de tanto, y teniendo en cuenta este perfil y esta entrevista que acabamos de realizar, bueno, hace la estimación de la predicción de éxito y de rotación de esta persona, ¿no? Por ejemplo, cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, eso era para mostrarles básicamente dos cuestiones principales, ¿no? Una es si tengo el proceso de siempre y le quiero poner inteligencia artificial o repensar los procesos. Ahora, primero que nada, todo el mundo siempre quieren saber aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones y prompts para el proceso de recruiting. Entonces, antes que nada, decirles, lo primero siempre es preguntarle a ChatGPT, a Gemini, a Copilot o cualquier herramienta de IA generativa que ustedes utilizan, por favor, dame un listado de las principales aplicaciones para recruiting o para la cosa específica que ustedes necesiten de recruiting y les va a dar un listado. Lo que les recomiendo es que le pidan, ¿no? Entonces vamos a ir al ChatGPT ahora, por ejemplo, para que vean el ejemplo de cómo preguntarle y cómo lo puede mostrar, que es básicamente haz un listado con 10 bullets, por ejemplo, o 10 directamente aplicaciones de recursos humanos con IA para evaluar emociones durante una entrevista. Y acá lo que les recomiendo es que si ustedes son de una región determinada, de un país determinado y prefieren proveedores de sus países, le pongan directamente, idealmente, empresas de América Central o América Latina, ¿no? Vamos a decir para Central o América Latina. Pero bueno, si no hay, claramente les va a decir cuestiones que encuentre, ¿no? Acá, por ejemplo, yo podría haber puesto en este prompt, por favor, incluye los links o los enlaces a esas páginas web, ¿no?
Entonces, mientras dejamos que trabaje, busque, y yo sigo adelante y después venimos a ver qué nos dijo. Pero a ver, básicamente yo acá lo que le pedí es que nos dijera, nos diera directorios, no solamente sitios específicos, aplicaciones específicas, sino directorios donde poder ir a buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo les vamos a compartir esta presentación. Esta presentación tiene enlaces a cualquiera de esas herramientas que ustedes ven y entonces les voy a mostrar igual algunas para que vean, por ejemplo, en Zapier, que estamos viendo ahora, todas las herramientas de recursos humanos que hay en Zapier. Ustedes pueden buscar en cualquiera de estos sitios que les dije, ¿no? Por ejemplo, en Toolify, que está bien interesante, todas las aplicaciones de recursos humanos que hay con inteligencia artificial. Entonces, miren la cantidad, ¿sí? Entonces, son muchísimas y hay para todo lo que se les ocurra. Entonces, por eso lo que les digo es, traten de filtrar lo máximo posible. Yo aquí pregunté recursos humanos, ¿no? O human resources, y tiró todas estas opciones, pero podríamos ser mucho más específicos de, no sé, aplicaciones para entrevistas laborales. Vamos a ver si lo trae en español, si no lo vamos a poner en inglés. Porque entonces, miren, perfecto, en español lo trajo y me trae específicamente las de entrevistas laborales y no las de cualquier cosa del proceso de recruiting. Pero miren todas las que hay, ¿no? Entonces, seguramente habrá algunas que los van a ayudar a armar los textos o las preguntas para la entrevista. Otros les van a permitir analizar las entrevistas. Otros les van a permitir, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, siempre explorar lo mejor posible cada una de estas. Pero, previo a esto, lo que tenemos que mirar, y acá les comparto para que veamos este caso en particular, vamos a cerrar aquí. Muchos de ustedes seguramente trabajen con empresas grandes como Workday o SuccessFactors y cada una de estas funcionalidades va a venir cada vez más integradas. A lo mejor hay algunas funcionalidades que todavía no las tienen, pero seguramente hay otras que van a empezar a tener. Entonces, hay empresas también, diferentes empresas, miren, aquí en Beamery pueden encontrar otro montón de empresas como Taleo. Muchas empresas grandes usan Taleo como herramienta de gestión de recursos humanos. Entonces, cada una de estas cuestiones que yo les digo, veámoslas en ChatGPT o veámoslas, encontrémoslas en estos sitios como Toolify, ya las van a tener integradas. Estos grandes proveedores de plataformas de gestión de recursos humanos. Pero si no, ustedes no las tienen, les estoy contando todas las opciones que hay, ¿no? Muchas empresas también usan Bamboo, HR, ¿no? Como las que les acabo de nombrar son las más grandes que utilizan las empresas más grandes, ¿no? Soho People también es una que utilizan mucho para automatizar todos los procesos de recursos humanos y ven que hay muchísimas herramientas que ustedes pueden ir navegando, ¿no? Pero bueno, creo que lo que, la que les estoy mostrando es donde yo encuentro las mejores herramientas y más ordenadas, ¿no? Porque si no es como un caos. Fíjense que aquí en Zapier les ordenan las aplicaciones de recursos humanos por las más populares, ¿no? O sea, las que están siendo más populares hoy dentro de esta plataforma Zapier. Y si ven aquí a la izquierda, también las pueden ordenar por educación, si quieren, para todos los temas de learning, o para talent y recruiting, para que no estén mezcladas, ¿no? Pero digo, para mí, Zapier no solamente es un lugar donde me muestra buenas aplicaciones, sino que desde acá, para cuando veamos automatizaciones, se pueden hacer automatizaciones entre estas aplicaciones y las que seguramente ustedes están usando como un Excel, ¿no? Donde tengan la información. Pero bueno, Oracle Taleo, Oracle Taleo, depende del país donde estén, SAP, Workday, seguramente les suenan un montón. Y entonces,
que se fijen dentro de, si ustedes tienen esos sistemas operativos de recursos humanos, que se vayan fijando ahí dentro mismo todas estas acciones que fuimos compartiendo que la inteligencia artificial puede hacer, porque seguramente, si no están ya, próximamente van a venir. Y de esa manera van explorando lo que va apareciendo, ¿no? Lo que van pudiendo hacer. Acá con respecto a esto, otra recomendación con respecto a todas estas aplicaciones es, por un lado, que le pregunten al ChatGPT que se las ordene, ¿no? Por las más usadas, ¿no? Por ejemplo, aquí finalmente hizo el trabajo de hacer el top 10 ¿cómo es? De aplicaciones que les acabo de decir, pero le podemos decir, ordena el listado por las más utilizadas. Incluye los enlaces y los precios mínimos por uso del servicio. Dame los resultados en formato tabla. Bueno, a ver cómo trabaja, a ver qué nos muestra, pero ustedes, esto es lo importante, le van diciendo cómo quieren que aparezcan los resultados y a veces tendrán los precios y a veces no, en función de si los proveedores han puesto los precios o no, ¿no? En general, hoy en día el ChatGPT puede ir a la web a buscar información y seguramente la puede volcar en los resultados que nos da. Así que acá les puse algunas. Interesante que tengan en cuenta todo lo que pueden hacer. Y después, lo que les hice en la presentación, nosotros vamos a ver algunos casos, no vamos a ver todo, no llegamos a ver todo en este encuentro, pero para que ustedes exploren. Para cada una de los de la parte del proceso de recruiting, les puse algunos prompts muy básicos, pero para que ahora nos dispare ideas y lo hagamos juntos en el ChatGPT, y aplicaciones recomendadas para esa situación específica y esa acción específica del proceso de recruiting, ¿no? Entonces, y cada una de las aplicaciones que están recomendadas están con sus enlaces para que ustedes puedan verlas y para que puedan explorarlas, ¿no? Entonces, así tienen para el relevamiento de la posición, para la publicación, ¿no? Y van apareciendo varias alternativas para cada una de esas etapas del proceso. Hay algunas, como les decía, algunas de las aplicaciones que se pueden repetir en cada una de las actividades, si quieren, del proceso de recruiting, porque en realidad son genéricas para todo el área de recursos humanos, algunas son para todo el proceso de recruiting. Entonces, yo elegí ponerlas en alguna parte del proceso y no en todos para que no se repitan, pero cuando ustedes entren a los enlaces van a ver que les sirve no solo para esa acción puntual en la que están viendo, sino para otras acciones también. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si el ChatGPT trabajó por nosotros, sigue trabajando, sigue buscando. Hoy se está tomando su tiempo. Hay días que lo hace mucho más rápido, ¿no? Y hay días que toma trabajo. Pero ahora, como le pedimos precios y le pedimos enlaces, ahí tarda un poquito más en hacer su búsqueda. Seguimos entonces. Por ejemplo, para el tema de la publicación, ¿no? Y la atracción de, vamos a ir anterior, perdón, para el relevamiento de la posición, ¿no? Yo lo primero que le preguntaría al ChatGPT, y voy a entrar a otra ventana, porque el otro lo dejamos trabajando, es, pueden decirle así, miren, por favor, dame opciones de preguntas o un checklist, podemos decir uno o el otro para no marearlo, o un checklist de qué preguntarle a un líder de área para relevar una posición a cubrir. Bueno, entonces,
Esto seguramente le sale más rápido. Viene rápido. Y después lo mismo que les dije para la lógica anterior. Si ya tienen un formulario de relevamiento de puesto, ustedes lo pueden subir y le pueden decir, ChatGPT, ayúdame a mejorar, a optimizar, ¿no? Entonces, bueno, ven que rápidamente nos tira contexto del rol. ¿Por qué se abre esta posición? ¿Es nueva? ¿Es reemplazo? ¿Cómo se relaciona esta posición con los objetivos del área? ¿Qué impacto tienen los resultados, ¿no? Del equipo, de la empresa? ¿A quién le reporta? ¿Tienes personas a cargo? Bueno, como ustedes ven, son las preguntas básicas, pero que está buenísimo que nos arme el checklist y no olvidarlo, ¿no? Em, Seguramente, a lo mejor, si tienen ya descripciones de puestos, por supuesto, pueden decirle a ChatGPT, según esta descripción de puestos, y la pegan o la suben, ajustá o responde estas preguntas automáticamente para que el líder solo tenga que validar y no tenga que responderme o completar si yo le mando todo esto. Entonces, imagínense qué bueno darle al líder casi todo respondido, porque si no, siempre lo que me dicen es o tardan en responder o cuando voy a hacerles esta entrevista no me contestan, me dicen la mitad de las cosas. En cambio, si nosotros le damos vamos con el formulario respondido, lo que le pedimos es que valide, chequee, va a ser mucho más fácil y mucho más ágil todo el proceso. Y miren cómo nos dice si quieren que el documento lo convierta en editable o en un formulario. Entonces le podemos decir en un formulario, ¿no? Sí, sí, en un formulario, en formato formulario. Vamos a ver qué hace, ¿no? A veces da la respuesta correcta y nos permite después exportar y a veces no tanto. Entonces, si ustedes quieren formulario en un formato determinado, le piden, es decir, sí en formato formulario o en Excel que yo me pueda bajar en formato SBS para que pueda después subirlo a el formato que ustedes quieran, que necesiten para la plataforma que usan, si tienen alguna en la que le envían al líder para que haga este trabajo para definir la posición, ¿no? Entonces, bueno, miren cómo lo va dando, ¿no? Y de aquí se puede copiar y exportar, ¿no? Evidentemente acá lo hizo en formato texto, no me lo hizo en formato archivo, pero le podemos preguntar, ¿no? Si lo puede hacer como, a ver, vamos a ver, lo puedes hacer como archivo CSV para importar en mi sistema de formularios. Vamos a dejarlo trabajando y mientras vamos a volver al anterior para que vean cómo hizo este trabajo de qué aplicación de recursos humanos nos recomienda, ¿no? ¿Se acuerdan que le habíamos pedido 10 aplicaciones de recursos humanos con inteligencia artificial para evaluar emociones durante entrevistas laborales, ¿no? Acá nos dice cuáles son esas herramientas, nos dice cuánto sale, ¿sí? Y notas adicionales de cosas que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, acá lo de siempre, chequear, perdón, que me fui, chequear y ver si efectivamente funcionan y existen estas aplicaciones, porque no siempre pasa. Entonces, por suerte acá sí, acá vamos bien, pero nos dio esta alternativa, ¿sí? Entonces, miren qué fácil, ustedes les hace todo el trabajo, no solamente de buscar, darles el link, ponerles el precio y notas. Y así le podrían pedir lo que sea. Haceme una evaluación previa o una comparación entre estas aplicaciones, ¿no? Directamente compara estas aplicaciones y recomiéndame las 3 más importantes o relevantes. Acá sería bueno definir qué es importante o relevante, ¿no? Más importante o relevante para entrevistar personas candidatas para el área de tecnología. Vamos a ver qué hace y qué nos va recomendando, ¿verdad? Entonces, miren. Evaluación técnica, ¿no? ¿Qué trae? ¿Qué no trae? Análisis emocional. ¿Qué me permite ver de las emociones? Si
puede hacer análisis de las conversaciones o no, qué popularidad tiene entre empresas de tecnología y comentarios, ¿no? Entonces, altísima adopción en empresas tech, muy usada en India y Latam, ¿no? Y de cada una nos fue diciendo el ranking. Entonces, si ustedes no tienen idea, ahí, perdón, nos va ordenando, ¿no? Entonces, obviamente, seguro, como hacen todas las personas de recursos humanos y de muchas áreas, fundamental que le pregunten después a sus colegas, pero en vez de empezar de cero, ¿conocen alguna de estas herramientas? ¿Cuál me recomiendan, no? Así que, bueno, esa es parte de cómo podemos ir interactuando con el ChatGPT para resolver el tema de cómo mejorar y cómo cambiar el proceso de recruiting y sin empezar de cero, ¿no? Bueno, acá se acuerdan que le habíamos pedido el formulario de relevamiento de una posición a cubrir, que lo copió y lo puso como texto, que igual nos sirve porque lo podemos copiar y pegar en algún sistema, pero también se lo pedimos como formulario en formato CSV y ustedes ven que nos da el archivo, ¿no? Vamos a ver si al abrir está bien o qué hizo, porque a veces hace cosas raras, pero directamente, bueno, lo arma como documento para poder exportar. Así que espectacular para que cada uno lo pueda pedir en el sistema que necesite. Vamos a cerrar aquí. Se ha ido el Chrome. Vamos a ir de vuelta al Chrome. Perfecto. Entonces, esa es la manera de vuelta de ir interactuando, de ir pidiéndole distintas cuestiones que necesitamos para el área. Otra situación o otro lugar que les recomiendo explorar, más allá de los que les mostré hasta ahora, es dentro del ChatGPT esta opción que es explorar GPT. ¿Ok? Y desde acá van a ver muchos agentes que los usuarios de ChatGPT crearon. Entonces, ponen entrevista laboral, por ejemplo, y miren todo lo que aparece que ya está cargado acá. Entonces, simulación de entrevistas laborales. A lo mejor ven que tiene calificaciones también, ¿no? Más de 100 calificaciones, más de 50, más de 5. La verdad que como todo esto es nuevo, no tiene muchísimas calificaciones porque no la ha usado muchísima gente, pero bueno, imagínense que ustedes pueden también, ¿no?, ir cargando, ir haciendo, ir viendo y demás. Entonces, acá les es cuando hacen clic en la aplicación, qué valoración tiene, de qué se trata, quién lo hizo, ¿no? Porque a lo mejor es un profesional que ustedes conocen y demás. Entonces, miren lo que permite hacer: simular entrevistas, darme retroalimentación sobre mi respuesta, propon un escenario de conflicto laboral. Entonces, si bien esto es para personas candidatas, también son herramientas que ustedes les pueden crear para que las personas se vayan entrenando, ¿no? Que les pueden facilitar si quieren. Entonces, yo puse empezar el chat y fíjense que cuando uno viene a un agente que ya fue creado por alguien, que ya se supone que está entrenado, no sabemos cuán entrenado está, le podemos pedir cualquiera de las cosas que vimos recién tocando simplemente la opción que es simular, digamos, el disparador de que comencemos a conversar, ¿no? Entonces, ahí me empieza a tirar preguntas. Y si bien esto es para personas que se quieren postular, ustedes como parte del proceso de recruiting tienen que mirar esto para ver qué le está preguntando el ChatGPT a las personas candidatas, qué les está proponiendo. Y a lo mejor a ustedes se les ocurren preguntas que no se les habían ocurrido nunca. ¿Sí? Entonces, mirando ese tipo de cosas seguramente les va a permitir hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a buscar. Entonces, vamos a ver si hay algo, emociones en entrevistas. A ver si alguien armó algo sobre emociones en entrevistas. Bueno, no, a nadie se le ocurrió. Justamente les quería mostrar esto porque ahí hay una oportunidad de crear un agente
para ustedes y también a lo mejor para que lo usen otros, porque todo lo que aparece aquí, como les dije, lo arman los usuarios y que deciden hacerlo para uno mismo o deciden hacerlo para abrirlo a la comunidad y así hacerse conocidos, darse, digamos, darse a conocer y demás. Entonces vamos a ver recruiting, volvemos a recruiting a ver todo lo que aparece. No, miren, este tiene 10.000 usos, ¿no? 10.000 preguntas, 10.000 conversaciones que se han hecho. Entonces, por ejemplo, este asistente ayuda a mejorar mi job posting. Está en inglés, obviamente. ¿Qué preguntas debería hacer en un rol de marketing? ¿No? ¿Cómo puedo hacer el follow-up con el candidato? Vamos a probar algunas de estas funcionalidades, a ver cómo, para que ustedes vean cómo funciona y cómo podrían interactuar también con algo ya creado y no con estar desde cero con una persona, ¿no? Digo, con una aplicación. Entonces me pregunta, si yo le pido que me ayude a hacer el follow-up de un candidato, hacer el seguimiento de un candidato, me pregunta, te puedo ayudar, pero decime en qué etapa está de la búsqueda. Decime cuál fue la última interacción, alguna información sobre la compañía, el rol, dame algo para que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que nos va a ir preguntando todo lo que necesitemos, ¿no? Eh, si ustedes no supieran nada de nada, de nada, de nada del proceso de recruiting, que puede haber personas, pero el proceso de recruiting con IA, le pueden preguntar directamente, pueden poner aquí, tengo que diseñar el proceso de recruiting de mi compañía para perfiles de jóvenes profesionales para la industria alimenticia, por ejemplo. Me gustaría que el proceso sea casi todo a través de la inteligencia artificial, con instancias conversacionales y sin que las personas candidatas tengan que enviar el CV. ¿Puedes diseñarlo? Vamos a ver qué información nos pide, ¿no? Bueno, que dice que le encanta la idea, qué bueno, ¿no? Y demás. Fíjense que arranca desde la parte de atracción. Entonces, si queremos que arranque desde la fase previa que estábamos viendo antes, lo tenemos que agregar, ¿no? Entonces, empezar en la fase de relevamiento de la posición, ¿no? Pero bueno, miren cómo lo primero que nos dice es hacer campañas en redes sociales. Y claro, si los jóvenes profesionales están en redes sociales, no es donde nosotros queremos, ¿no? Y fíjense cómo dice, desde una landing, de una página en la web, si quisiéramos, les propone conversar con nuestra inteligencia artificial, ¿no? Directamente. Entonces, en el chatbot, en la conversación, va a ir pidiendo de forma natural intereses, motivación, habilidades, fortalezas, experiencias académicas, ¿no? Disponibilidad. A esa conversación que se va dando, también le pueden pedir que tenga en cuenta, por ejemplo, que ustedes normalmente evalúan a los candidatos o a las candidatas con, no sé, PDA o con fortalezas de Gallup o con Enneagrama o con diseño humano. Entonces, le pueden decir, nosotros normalmente hacemos este tipo de evaluaciones internamente, que las preguntas estén orientadas a que tengamos la mayor información posible en cuanto a esos aspectos o si ya hicieron, por ejemplo, PDA, que en la conversación
analice, profundice o demás, o diciéndole, bueno, esta persona candidata tuvo estos resultados en este test. Haceme preguntas o hacele preguntas en esta conversación para indagar, para ver cómo correlaciona con otra cosa que les interese, ¿no? Pero de vuelta, todo lo pueden hacer desde aquí o le pueden pedir a gente de tecnología que les adapte, les arme un chat conversacional que ustedes puedan compartir por WhatsApp, por un botón en la web, digamos, tienen que diseñar esa experiencia y tienen que ponerlo accesible a la gente en función de la experiencia que quieran dar, ¿no? Fíjense que pueden hacer microdesafíos automáticos, pueden hacer assessment, pueden hacer test, ¿no? De vuelta, le pueden decir, nosotros solemos entrevistar según tal test, incluí 2 o 3 preguntas similares a ese test para relevar esta y esta cuestión, ¿no? Así que bien interesante. Entonces, luego, con la inteligencia artificial, como dice acá, les puntúa los perfiles en función de un reporte narrativo, ¿no? Que ya viene como la resolución del currículum, que además después le pueden pedir que se lo lea, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar acá. Yo tengo una aplicación que se llama Speechify, text to speech, ¿sí? Y entonces todo lo que ustedes, ahora no va a cargar porque me deslogué y demás, pero cuando ustedes tienen Speechify, lo que hace es, les lee, ¿sí? O le pueden poner aquí voz, empezar a hablar. Vamos a ver, y digamos, si lo tienen... Breve entrevista con una persona del equipo, más cultural y emocional que técnica. Puede incluir un pequeño desafío grupal online o presencial. Yo, por ejemplo, prefiero que alguien me lea como recién y estar mirando de todas maneras el texto que solo mirar el texto. Entonces, todos los reportes que les haga la inteligencia artificial también, si prefieren en audio, se lo piden en audio, ¿no? Definitivamente. Entonces, fíjense cómo los ayudó a pensar todo el proceso, ¿no? con inteligencia artificial. Habrá cosas que nos gustarán, otras que no nos gustarán, pero interesante tener en cuenta. El ChatGPT, hemos hablado en encuentros anteriores, tiene una versión gratuita en la que podemos hacer ciertas cosas, tiene una versión paga de $20 por mes que les permite hacer otras cosas y tiene otra versión de $200, eso a este momento. Ustedes saben que todo esto puede cambiar y se pueden agregar y quitar y demás. Chequenlo en cada momento, de $200 en el que podemos pedirle que haga las cosas. No solamente, por ejemplo, si le decimos escribime el job description, ¿no? La descripción del puesto, me escribe el texto, pero con la versión paga le podríamos decir publicala en tal o cual lugar, ¿sí? Y si tienen equipos de tecnología con los que pueden trabajar inteligencia artificial en sus compañías, también les pueden decir, cada vez que yo guarde en tal carpeta una posición, que automáticamente el sistema, ¿no? Y después se usan automatizaciones, que automáticamente el sistema lo tome y lo publique en tales y tales lugares, ¿no? Esto también lo van a poder hacer definitivamente. Entonces, como les mostré recién, yo les dejé ideas de esto para cada una de las fases del proceso de recruiting, ¿no? Desde, imagínense esto de palabras clave para optimizar y traer al mejor talento, ¿no? Y acá le preguntan, voy a publicar la búsqueda, no sé, en LinkedIn o en TikTok, ¿no? O en Instagram. Dame, por favor, palabras clave que funcionen mejor en cada una de estas redes para que cuando yo publique la gente lo vea más, la gente lo vea mejor, ¿sí? Otra alternativa que pueden hacer es, imagínense que ustedes el proceso lo hacen manual, lo siguen haciendo manual, lo que pueden venir y hacer en el ChatGPT es, si tienen una terna, por ejemplo, pueden subir aquí, cargan desde el ordenador o desde donde quieran, desde el Drive, pueden subir aquí 3 currículums y les pueden decir, por favor, analiza estos currículums. Haz
por favor, una puntuación en cada uno de los aspectos relevantes o de los aspectos excluyentes de la búsqueda y le pegan la búsqueda también o la adjuntan. Dicen, esta es la búsqueda, estos son los requisitos excluyentes. ¿Cuál de los candidatos te parece que está mejor calificado o calificada? Ahora, el problema con esto realmente es que todo depende de cómo la gente haya escrito su currículum. La gente está aprendiendo de a poco a redactar su currículum para que sean leídos por la inteligencia artificial, pero no todos lo saben. Entonces, a lo mejor la inteligencia artificial no los lee bien o no detecta cosas de solo leer el currículum y que obviamente sería bueno pasar a una fase de entrevistas para detectar, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es, si van a probar esa metodología, que lo suban, lo hagan el análisis y después lo hagan manual. Miren ustedes en detalle y verifiquen si lo que hizo el ChatGPT es lo que ustedes hubieran hecho o ustedes eligen la terna en otro orden de importancia o en otro orden de macheo, y si ustedes ven lo mismo que va el ChatGPT, de vuelta, no para decir esto no sirve, sino al contrario, para empezar a entrenarlo y decirle, mira, el orden que le diste a nuestra compañía no es el mejor porque valoramos o privilegiamos este valor. Entonces, la próxima vez que analices, ten en cuenta este valor, ¿sí? Y así vamos a digamos, y lo vas a poder ordenar más alineado a lo que necesitamos. Y después, aquí cuando les contaba lo de Explora GPT, ustedes ven que tienen la opción crear. En la opción crear pueden armar ustedes un agente como esos que les mostré antes, que estaban ahí guardados, que al poner dentro del ChatGPT recursos humanos o entrevista, van a poder configurar lo que les acabo de contar, por ejemplo, de lo del currículum. Entonces, esto es si pagan, esto es con la versión de $20. Entonces, por ejemplo, le pueden poner análisis de CVs, descripción, le dices, analizas CVs o analiza CVs y los ordena en función de relevancia. Piensen que acá lo que pongan lo va a leer cualquiera si lo ponen público, cualquiera que entre a ese reservorio de agentes y tiene que entender de qué se trata. Y ustedes pueden hacerlo y también compartirlo con su equipo y no con otros y no quedárselos también ustedes solos, lo pueden compartir con el equipo. Entonces, eres una persona experta en HR y en selección y vas a analizar CVs en función de, y ahí ponen todo, una búsqueda laboral determinada, ¿no? Ustedes después completan bien. Yo acá les estoy mostrando el ejemplo para que vean cómo se hace esto. Una búsqueda laboral, los valores corporativos, etcétera, ¿no? Y le piden, todo lo que quieran, ¿no? Acá le ponen todo lo que quieran que contraste contra qué. Y harás un análisis y le ponen las competencias o lo que necesitan que esté alineado, ¿no? De requisitos excluyentes, y me vas a dar los resultados con una valoración en escala del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Y acá en iniciadores de conversación, como vimos recién, podemos poner analiza estos currículums en función de valores. Y acá podemos hacer lo mismo como otro iniciador, analiza estos currículums en función de requisitos excluyentes. Si quisiéramos tenerlo por separado, ¿no? Si no, lo dejamos todo junto. Este es un ejemplo. Acá pueden cargar archivos. En ese cargar archivos pueden cargar archivos de
los requisitos, la búsqueda, los 3 perfiles, ¿no? O los perfiles después, pero digo, los me refiero a los específicamente los valores o todo aquello que ustedes quieren que contraste, ¿no? Después, los currículums los suben cuando van a usar el agente. Ahora lo estamos programando. Y le decimos si queremos que busque en internet o no, ¿sí? Si queremos que use imágenes o no, esto le ponemos que no, lienzo tampoco y demás. Y ponemos que cree una nueva acción, ¿no? Entonces, después nos va a ir pidiendo más cosas de qué queremos que haga, qué no queremos que haga, desde dónde, ¿no? Desde dónde traer información, si importo desde una URL, si pongo ejemplos, ¿no? Y ustedes van escribiendo todo lo que necesitan que haga como acción este ChatGPT. Luego ponen crear y entonces cada vez que ustedes tengan que analizar un perfil o 3 currículums, no tienen que escribir validalo contra los valores, validalo o haceme una tabla que diga el puntaje, tarara. Eso ya está hecho. Lo único que tienen que ustedes hacer es subir los 3 currículums y subir la búsqueda con la que quieren que contraste. Y después lo va a hacer todo solo. Así que les recomiendo que prueben, que analicen, que toquen, jueguen con cada una de estas cuestiones y como próximos pasos y como cierre, es decirle, obviamente, capacítense, pero hoy capacitarse con esto es tocar, 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 jugar, aprender. Traten de hacerlo. Lo que vimos hoy, escríbanle al ChatGPT, traten de hacerlo, traten de usar alguna aplicación que si en sus compañías puedan comprar o que ya tengan y exploren si tienen esa funcionalidad y que cuando nos juntemos en el encuentro en vivo me cuenten qué probaron, qué funcionó, qué no funcionó y en qué les gustaría profundizar, ¿no? Eh, pongan, pónganse objetivos muy, muy claros. Es, quiero en esta semana cambiar, aunque sea esta parte del proceso, y quiero cambiarlo para mejorar la experiencia o para hacerlo más rápido o para lograr candidatos en 2 meses en vez de en 5. Y lo prueban y a ver cómo va funcionando, ¿no? Y evalúan si funciona, si no funciona. Y además, agéndense una vez por mes, una vez cada 2 meses o cada cuanto ustedes quieran, revisar qué aplicaciones para el proceso de recruiting nuevas hay. Y se lo preguntan al ChatGPT. ¿Cuáles fueron los últimos lanzamientos del último mes? ¿No? Y que les haga el relevamiento. Y lo mismo que antes, una comparativa entre las aplicaciones de ahora y las que había antes. Y así se van ayornando permanentemente. Y si no le dicen, como vimos al principio de todo, cambié el proceso de recruiting así, le puse esta inteligencia artificial, cómo debería actualizarlo en función de los nuevos lanzamientos, ¿no? Y ver cómo va sucediendo y qué tienen que hacer, ¿no? Cómo pueden ir actualizando todos sus procesos y facilitándose la tarea a ustedes y generando mejor experiencia a los usuarios. Como reflexión final que siempre me gusta decirles, la tecnología y la ciencia son neutrales, lo que hacemos con ellas, cómo y cuándo las aplicamos es lo que determina su valor. Así que hagamos que tengan mucho valor para ustedes y para las personas que están buscando trabajo, sobre todo para darles una buena experiencia, dado que es un momento de mucho nervio, mucha tensión, mucha angustia y sobre todo que quieren que ustedes les conversen, les hablen, estén ahí y les den feedback. Entonces hagamos que la inteligencia artificial les dé todo eso y ayudándolos a ustedes a hacer mejor su trabajo. Muchas gracias.